Un casting para la segunda base, podemos decir casi que una disputa o una guerra en lo que va a tener Boston Red Sox para esta presente temporada que ya se está acercando con muchísimos nombres involucrados. Solamente le voy a adelantar que hay prospectos muy reconocidos, que hay jugadores ya sentados en el equipo que han desempeñado tanto la función de segunda base como la de jardinero, y asimismo se está manejando, por supuesto, como que no, el nombre de un All-Star, uno de los mejores defensores de la tercera base de los últimos tiempos, guante de oro, extraordinario bateador como Alex Bregman. Alex Bregman es parte solo de un cóctel explosivo de posibilidades que tiene Boston Red Sox para defender la segunda modilla, una de las posiciones en la que yo diría que tienen más incógnita en estos momentos para la campaña 2025, que es la campaña que se avecina, y para la que sin duda va a haber un casting, como estamos diciendo, enorme, con jugadores importantes, de los cuales vamos a estar hablando ya. Solamente le vamos a estar diciendo que el infield fue uno de los grandes problemas también de Boston el año pasado. Tuvieron que improvisar muchísimo, tuvieron problemas en la primera base, tuvieron problemas alrededor de la segunda, tuvieron problemas en el campo corto, donde tuvieron que estar incorporando a Ceddanne Rafaela al campo corto gran parte de la temporada, porque Trevor Story sufrió lesiones. Así mismo tuvieron problemas en la tercera base con Rafael Devers y demás. Todo esto llevó a que el infield de Boston Red Sox sumara más de 67 errores el año pasado para que el equipo tuviera una defensa, digamos, bastante mala en sentido general, y que incluso el infield tuviera como estadística menos 15 carreras salvadas a la defensiva. O sea, todo un desastre defensivo, vamos a decirle, para Boston, que fue el segundo equipo en promedio de errores, sumando completo el promedio completo de errores de la temporada pasada. Entonces, viendo el escenario de lo que hubo, viendo que ya no está Valdés, que fue uno de los jugadores que defendió la segunda base el año pasado, sabiendo que Ceddanne Rafaela va a ser uno de los jugadores que debería, según se está diciendo la gerencia, pasar a jugar más tiempo a los jardines, vamos a estar analizando los principales candidatos en este casting para segunda base de Boston Red Sox, teniendo en cuenta que supuestamente el resto de los puestos de infield van a estar ocupados con Rafael Devers en la tercera base, con Trevor Story en el shortstop y con Triston Casas definitivamente en la primera. Entonces, viendo este escenario, ¿quién va a ser el segunda base? O por lo menos, ¿cuáles son los nombres que se están analizando en estos momentos para segunda base de Boston Red Sox? ¿Cuál va a ser la mejor opción? ¿Cómo han rendido durante este tiempo? Y cómo rindieron sobre todo el año pasado, para que usted pueda sacar su conclusión y pueda determinar cuál le parece mejor. De antemano, recuerde que en el canal hemos hablado de varias veces la posible alineación de Boston Red Sox, quién podría ser o quién no podría ser, y hay figuras fundamentales que sí o sí tienen que estar asentados en la alineación, y esto va a condicionar muchísimo. Primero, vamos a empezar diciendo que yo manejo un casting, vamos a decirlo, una serie de nombres amplios para una posibilidad de defender la segunda base en Boston Red Sox, que van desde prospectos como Christian Campbell y prospectos como Marcelo Mayer, hasta jugadores más conocidos y asentados como el mismo Ceddanne Rafaela, que puede defender la segunda base también, aunque no es el plan para este año, como David Hamilton y como Bob Grissom, que es otro de los jugadores que también podría tener la posibilidad de defender la segunda base. Incluso el mismo Romy González también puede defender la segunda base, el shortstop. O sea, de antemano decirle que Boston tiene una profundidad amplia, vamos a decirle versatilidad para cubrir diversos puestos dentro del infield, sobre todo alrededor de segunda y alrededor de shortstop. Pero como vamos a estar de la segunda base, hablando de la segunda base también, vamos a hablar de quién sería la mejor elección para la segunda base. Bueno, primero, yo creo que hay un nombre importantísimo que este año debe ser tenido en cuenta para la segunda base de Boston Red Sox, y podría ser, digamos, una de las grandes, no sé si llamarle sorpresa, pero una de las grandes adiciones de la temporada, y es nada más y nada menos que Christian Campbell, uno de los mejores prospectos que tiene Boston Red Sox en su finca, un jugador que ha impresionado por su evolución en los últimos 2 años en las menores, cuando no parecía ser o estaba llamado a ser ese gran jugador, pues se ha consagrado como uno de los mejores bateadores, o uno de los grandes bateadores que hay en el sistema de finca de Boston de las menores. De hecho, MLB le dio una especie de reconocimiento premio como prospecto bateador del año. Tuvo un muy buen año defensivo e incluso llegó a estar en AAA, una muestra de que evidentemente si usted pone un jugador ya a este nivel de antesala de AAA, es que Boston está pensando en darle quizás un papel más importante. ¿Por qué Christian Campbell es una gran opción para la segunda base? Bueno, estamos hablando de un jugador que más allá de la parte defensiva, yo creo que bateando podría ser una interesante opción si logra asentarse en las mayores. Recordemos que Christian Campbell durante 2 temporadas en las menores tiene una línea ofensiva interesantísima en la que batea 327 con un OVP altísimo de 439 y con un buen slugging también de más de 500. Estamos hablando de un jugador que tiene una línea ofensiva muy buena, muy pareja, que es capaz de envasarse y llegar bastante a bases, que se poncha, eso sí, bastante. El año pasado se ponchó más de 100 bases, pero igual recibió más de 70 bases por bolas. Y el año pasado fue como que su explosión definitiva cuando dio
20 honrones, impulsó 70 y tantos carreras. Estamos hablando de un jugador que mostró poder en las menores, mostró capacidad de envasarse también en las menores, que defiende la segunda base, que además eso tiene un averaje envasado bastante alto, por lo cual podría ser interesante, una visión interesante para el equipo este año y que viene además en su mejor temporada en las menores y que además viene de probar la segunda base en las menores durante un tiempo bastante prolongado y viene de una temporada de muy buena producción ofensiva a punto de ser reconocido por MLB en las menores como uno de los prospectos más bateadores de la finca. Entonces eso es Christian Campbell, que podría ser una de las opciones muy interesantes para este año si Boston se decide a darle la oportunidad. Otra opción interesante puede ser también, pero es así, creo que de mucho menos peso, es otro novato que es Marcelo Mayer, uno de los novatos más importantes junto con Roman Anthony, junto con Christian Campbell, que tiene Boston Red Sox en la finca. Marcelo Mayer, que ha dicho ya, o ha dicho Cora y Kennedy, Craig Breslow, durante declaraciones recientes, que Marcelo Mayer va a tener más tiempo de juego en esta temporada, que debería estar defendiendo segunda base y shortstop en algún momento de la temporada también, incluso quién sabe si la tercera base también. Entonces Marcelo Mayer es otra de las opciones que se está trabajando también para la segunda base en estos momentos con Boston Red Sox. Aunque Marcelo Mayer mayormente aparece registrado como shortstop, pero es una muy buena opción y es también uno de los grandes prospectos que tiene Boston. Eso sí, tuvo problemas el año pasado, se perdió parte de la temporada y demás, pero Marcelo Mayer va a ser tenido en cuenta este año y va a tener juego con el equipo. Otra de las opciones que tiene el equipo es así ya un poco más reconocidas, asentadas. Por ejemplo, es David Hamilton. David Hamilton el año pasado sí defendió la segunda base. Recordemos que la segunda base se la repartieron el año pasado entre Hamilton, Bob Grissom, Valdés, que ya no está con el equipo, que está en los Piratas. Se repartió mayormente en la segunda base del equipo, David Hamilton. Pero ¿qué pasa con David Hamilton? Que según Alex Cora, este año va a ser tenido en cuenta muchísimo también para jugar en los jardines, para aportar mayor versatilidad y flexibilidad en los jardines. David Hamilton, que viene una temporada de 8 honrones, 20 y tantas carreras remolcadas, podría ser una buena opción también para cubrir la segunda base en caso de que necesite. E incluso también el shortstop Bob Grissom es otro de los nombres más conocidos y sonados, pero es un jugador que tiene muchísimo por mejorar. Se dice que va a estar trabajando en esta temporada baja para mejorar su capacidad física, para poner la pelota en juego con mayor fuerza. Estamos hablando de un jugador que tuvo una línea ofensiva mala en 30 y tantos juegos el año pasado, una línea ofensiva muy mala, o sea, batió 190, tuvo un pobre averaje envasado, 200 y tanto, un pobre Luis que andaba sobre los 200 y tantos, 300. O sea, es un jugador que necesita mejorar muchísimo ofensivamente, porque sí, usted va a defender la segunda base, pero necesita también mejorar muchísimo ofensivamente. Y Bob Grissom podría ser una de las opciones de segunda base, siempre y cuando mejore muchísimo su capacidad atlética. Otra de las opciones para ser tenido en cuenta en esta guerra o este casting de segunda base es Ceddanne Rafaela, uno de los mejores bateadores del equipo. Viene de ser el tercer bateador que más carreras impulsó en el equipo, junto con Jarren Duran y detrás de Rafael Devers, cuando tuvo 75 carreras remolcadas, dio, si no me falla la memoria, 18 honrones. Y estamos hablando de un bateador que estuvo la mayor parte del tiempo desempeñándose como noveno bate, que defendió el shortstop gran parte de la temporada y que defendió los jardines también otra gran parte de la temporada, pero que eso sí tiene experiencia en la segunda base. Y si Boston está buscando acomodar un buen bateador, por supuesto, Ceddanne Rafaela tiene que jugar, creo que sí o sí en este equipo, pero si Boston está buscando defender segunda base, Ceddanne Rafaela podría ser una adición interesante, porque en el shortstop fue, digamos, que un defensor por debajo del promedio, estuvo cubriendo un hueco gran parte del tiempo, pero Ceddanne Rafaela sin duda es otra de las opciones que podría tener Boston Red Sox para defender la segunda base. También, por supuesto, no podemos dejar de mencionar uno de los nombres de moda, o el nombre que yo creo que añorarían gran parte de los aficionados de Boston Red Sox, aunque yo sé que acá hemos estado hablando y muchos no comparten la idea o no comulgan la idea de que Alex Bregman terminara llegando a Boston Red Sox como una firma importante de peso para ocupar una segunda, tercera posición en el line-up y como segunda base, porque Alex Cora ha dicho que Alex Bregman lo ve, o sea, que ve a Alex Bregman como un segunda base guante de oro. Estamos hablando de un jugador guante de oro en la tercera base en gran parte de su carrera, pero con la capacidad atlética suficiente para adaptarse a la segunda base y encajar muy bien en esa posición. Alex Bregman, sin duda, si usted se pone a valorar de todas las opciones posibles, si Alex Bregman llega al equipo, finalmente firma con Boston Red Sox, permitiría redondear y fortalecer una alineación en puestos altos, permitiría cortar esas seguidillas de bateadores zurdos y le permitiría contar con un buen bateador derecho en el centro de la alineación, tercer, cuarto bate cercano por ahí, yo diría que tercer bate, quizás segundo, y además eso con un jugador capaz de ser defensor de la segunda base. Si se adapta muy bien, creo que sí, que lo podría hacer perfectamente, capaz de ser un gran defensor de la segunda base para el equipo. Por supuesto, creo que en un mundo ideal una llegada de Alex Bregman sería extraordinaria para Boston Red Sox, pero como no cuenta en ese momento con eso, es solo una posibilidad que tendría
para la segunda base. Pero sabemos que si llega a firmar, va a ser el segunda base titular del equipo porque Rafael Devers se va a quedar en tercera. Entonces, para resumirles un tanto que estábamos hablando, pues las opciones que creo que hay en estos momentos como segunda base para Boston Red Sox serían, por ejemplo, un novato como Christian Campbell, uno de los mejores novatos que tiene Boston Red Sox en las menores. Otro de los mejores novatos que tiene Boston Red Sox en las menores, que sería Marcelo Mayer, que podría también defender la segunda base. Bob Grissom, un defensor más habitual de la segunda base, que eso sí tiene que mejorar muchísimo el bateo para aportar desde el punto de vista ofensivo, porque si no podría ser un tremendo hueco en el line-up para el equipo. David Hamilton, que la defendió durante gran parte del año pasado para Boston Red Sox, pero que este año estaría jugando muchísimo, como estaba diciendo Alex Cora, también en los jardines. Y también teníamos Romy González, otra posible opción, y hasta Ceddanne Rafaela, también una opción muy interesante, porque es uno de los bateadores más ofensivos que tendría alrededor de esa posición, aunque Ceddanne Rafaela estaría jugando los jardines. Y por supuesto, Alex Bregman debería ser segunda base si llega a Boston Red Sox para acomodarse. Esas son las opciones, el abanico de opciones que tienen para lo que se vislumbra ya como un casting, vamos a decirle, que va a tener Boston Red Sox para la segunda base. Si llega Alex Bregman, definitivamente creo que Alex Bregman va a ser el segunda base del equipo, pero si no llega Alex Bregman, ahí hay un abanico interesante de probabilidades que van desde dos novatos hasta jugadores que pueden jugar en los jardines y hasta defensores más habituales de segunda base. Lo que sí es cierto que pase lo que pase, Boston Red Sox tiene al parecer una profundidad interesante alrededor del segundo cojín, porque son jugadores que además pueden jugar también el shortstop en caso de que Trevor Story no pueda estar desempeñándose en el shortstop. ¿Qué segunda base escoge usted? ¿Quién le gustaría más de inicio en el equipo? Y dígame también qué le parece, si le gustaría la opción de Alex Bregman como segunda base o preferiría finalmente jugárselas todas por todas con un novato, jugadores más jóvenes como Marcelo Mayer y Christian Campbell, que parece ser adiciones muy interesantes para el segundo cojín, o si finalmente se decanta por algunos de los jugadores ya establecidos, Bob Grissom, David Hamilton, quizás el mismo Ceddanne Rafaela. ¿Quién será el segunda base de Boston Red Sox? Lo vamos a estar viendo y siguiendo muy de cerca en los próximos días.